Hola, hola familia de Esposas Piadosas. Me siento muy agradecida de estar aquí un episodio más con ustedes y con mis amigas Juliet y Sophie. Realmente es que no saben cuánto nos gozamos y disfrutamos de hacer estas grabaciones, de planear nuevos temas, nuevas cosas para ustedes. La verdad que es hermoso además también después poder escuchar estos episodios y ser nutridas también por el Espíritu Santo. Es lo mejor. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que es necesario sin importar la etapa porque realmente lo podemos aplicar muchísimo y es los principios bíblicos para criar a los hijos. Realmente es supremamente importante en un mundo caído como en el que estamos poder equipar a nuestros niños con herramientas esenciales para que puedan salir al mundo y poder ser luz en medio de todo. No es nada fácil, yo sé que no es, suena como "Ay, todo hermoso", pero sé que hay retos y hay cosas complejas, pero realmente no soy mamá, pero ¿qué crees? Eso no impide también que yo pueda poner en práctica todo esto porque tengo primero una sobrinita compartida con mi esposo. O sea, es su sobrina, pero también es como si fuera mi sobrina y me encanta. Tengo niños que van a la iglesia y me conocen, vecinos, amigos que tienen bebés, que tienen niños. Y esto es sumamente hermoso porque cada vez que me encuentro con ellos, la verdad es que no puedo esperar para saludarlos y hacerlos sentir amados por Dios. Es muy lindo. O sea que este podcast sirve para todas las etapas y sobre todo para las mamás también, que sé que enfrentan retos diariamente, pero es un motivo para animarlas y decirles que uno, Dios está con ustedes y dos, los retos están en todas las crianzas, o sea, en todos los hogares, en todas las familias y lo mejor es poder tener una perspectiva bíblica al respecto. Y bueno, realmente que para todos los niños, no importa si no son nuestros hijos, familiares, es hermoso poder ayudarles a fomentar un corazón puro y agradable a los ojos de Dios, pero esto solo a través de la cruz de Cristo, a través de que ellos puedan poco a poco conocer de el Evangelio, del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Hay muchísimas herramientas que pueden ayudar a esto y que de ahí se desprenden muchas formas para que ellos puedan ver realmente la gracia de Dios en esto. Así que hay algo que es muy importante tener en cuenta como introducción y es que los niños siempre nos están observando, siempre. Incluso, yo sé que todos aquí de pequeños deseábamos ser adultos, deseábamos ser grandes, nos poníamos los tacones, el sombrero del trabajo del papá, en mi caso los cascos de militar y yo decía, quiero ser grande y no sé qué. Siempre teníamos como modelos a seguir y adivina qué, sin saberlo, hoy tú puedes ser un modelo a seguir para un niño que esté a tu alrededor. O sea, eso es fijo. Así que la pregunta es, ¿qué estamos brindando? Sea poco o mucho, ¿qué están viendo estos niños en ti? ¿Será que ven a Cristo en nosotros cuando los tratamos o les hablamos? Es muy importante y ahora en el contexto de maternidad y del hogar es aún más hermoso y por eso me encantaría que mis amadas amigas pudieran compartirles todo lo que les ha funcionado y quizá también lo que no durante la crianza de sus pequeños. Así que adelante, Sofi, me encantaría escucharte. Gracias, Pau. Yo creo que la crianza bíblica obviamente tiene que ser basada en la Biblia Ujú. y a veces esta guía no la encontramos muy fácilmente. A veces estamos tan metidos en el día a día que se nos olvidan esas bases sólidas de la Biblia en cómo criar a nuestros hijos. Así que aquí vamos a darles algunos datos y consejos de crianza bíblica que tal vez puedan ir anotando ahí, teniendo ahí, sea si ya son mamás, ponerlos en práctica o para tenerlos ahí listas para cuando llegue el momento. Yo Ujú. creo que como primero es la instrucción en el camino del Señor. Yo creo que a nosotros se nos olvida como papás que nuestro trabajo, nuestro único trabajo es preparar a nuestros hijos para que sobrevivan Mundo. en el mundo. No es hacer Total. una burbuja alrededor de ellos. Que si le gusta jugar, no sé, con la pelota roja y no está y uno se ay, empieza a paniquear. Y no, 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 uno no le toca acomodar
al niño, sino uno los prepara a ellos para que sobrevivan en el ambiente que está. Entonces, instrucciones del camino del Señor. Hay muchos versículos, pero el principal yo creo que va a ser Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se y si prestamos atención, dice instruye, no dice hágalo por él. Instruir significa explicar, hacerlo uno primero, ser de ejemplo, para que el niño vea y él pueda después, cuando sea viejo, no separarse, no apartarse de él. Que él sepa bien, que está bien marcado ese camino y no estar divagando y viendo, ¿será que por allá? ¿Será que por allá? Sino que con certeza digan, es para allá. Ahí es donde me enseñaron desde que soy niño. Y a mí me ha funcionado porque así fue como me criaron a mí. Que yo noto, ¿verdad? Comparando mi crianza con otras personas o con otras mamás, que yo a veces digo, pero tal vez esto no es tan difícil, pero yo después digo, bueno, es que a mí sí mi camino sí está bien marcado, sí está. Entonces para mí es lo natural. Entonces háganse un favor y a sus hijos marquen bien el camino en la palabra de Dios. Bueno, este versículo resalta la importancia de enseñar a nuestros hijos el camino de Dios desde una etapa temprana. No dice cuando sea adolescente, porque cuando son adolescentes ya yo siento que es muy tarde. Aun cuando tienen 2 años, yo siento que ya es muy tarde. Yo creo que es desde que nacen, uno tiene que ser de ejemplo, obviamente al principio viéndonos, después escuchándonos, después haciendo caso a nuestros consejos. Y a veces nos enredamos y a un bebé le explicamos demasiado. Es que si tocas aquí, y uno da mucha explicación, y cuando ya son adolescentes, que todavía no, ninguna de nosotras es mamá de adolescentes, y yo no sé si estoy lista para esa etapa, pero bueno, después cuando llegan a ser adolescentes los papás es, hágalo porque yo digo y punto. Y en realidad es al revés, es cuando más bien ellos necesitan que uno se siente, les explique y sea más detallado. Yo creo que cuando son más pequeños uno tiene que decir, sí mi amor, explicar obviamente en un contexto que ellos entiendan. Y esto va de la mano con mi segundo punto, disciplina con amor. Y disciplina no significa de se equivocó, venga, lo agarro a fajazos o con la paleta, eso no. Disciplina significa ser disciplinado, mantener la misma regla siempre. Que se levantan, se lavan los dientes. Exacto. No es golpes, no es. Ahora hay un estilo de crianza que se llama crianza respetuosa. Y yo digo, ¿por qué los cristianos no somos los dueños de esta crianza? Porque así debería ser, porque Dios nos ama y nos respeta. Cada vez que María Pau se equivoca, Él no le manda un rayo. Wow, ¿no? Sí. O Juliet, cada vez que Juliet, no sé, miente, el rayo. No. Con amor y disciplina, Él nos va moldeando. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros no podemos ser que digan, uy, es que esos papás son de crianza respetuosa? Seguro es porque son cristianos. Yo no sé por qué el mundo no puede vernos así. Cuando mi esposo y yo decimos, sí, es que nosotros tenemos crianza respetuosa, nos ven así como, ay, qué raro, esto. Dejan a la hija hacer lo que quiera. Y no significa eso, sino que con respeto le enseñamos a nuestra hija. Eso es todo. Entonces la disciplina con amor. Acá hay un proverbio muy bueno, también solo lo voy a citar para no alargarlo mucho, después lo pueden buscar y leerlo. Es Proverbios 13:24. Sí. Yo, porque pienso que la disciplina es esencial en la crianza y en la crianza bíblica, porque es que tiene que ser administrada con amor y no con ira, como estábamos diciendo Juliet y yo ahora. Yo sé que la disciplina, a veces uno piensa disciplina, no sé, golpear o vara, o fajazo, o chancletazo, no. Tal vez en nuestro caso sí, pero eso hay que cortarlo, hasta ahí llega. Hasta ahí llegó el patrón, tal vez nuestros papás, quién sabe qué les hacían a ellos y qué patrón ellos también están cortando. Pero recuerden que disciplina significa constancia, y constancia en lo correcto, porque uno puede ser constante en lo malo también. Es muy fácil ser constante en lo malo, estar siempre, ¿verdad? Entonces es constancia en lo correcto. Yo creo que enseñanzas constantes también, ok, mi hijo se equivocó, con mucho amor y paciencia vamos a enseñarle. No sé, hay etapas desde que son pequeñitos, no sé, al principio
son muy dependientes de uno, ya después van siendo más independientes y ya después ellos quieren por curiosidad aprender. Entonces no es cortarles a ellos esa curiosidad, sino ser constantes en nuestra enseñanza, en nuestra forma de enseñar, que un día yo soy paciente y al día siguiente ya me harté, me obstiné, ya no. Ser constantes en nuestra forma de enseñarles también, porque Dios es constante con nosotros. Él no manda un diluvio cada año Sí, es o muy cada paciente. 100 años. Él es siempre amoroso y constante. Entonces, si nos cuesta esto, veamos a Dios y pidámosle a Dios, Dios, dame constancia en mi forma de criar a mis hijos, porque el día a día es complicado. O sea, hoy fue uno de esos días que yo digo, ¡uf! Se acabó. Gracias a Dios, mañana es un día nuevo, porque fue complicado. Fueron muchas variantes, muchas cosas, hambre, sueño, calor, que no estaban a nuestro favor y en algún momento todos perdimos la calma, sí, pero la cosa es qué hacemos cuando perdemos esa calma. ¿Cómo volvemos a centrarnos en decir, Dios, dame sabiduría, Dios guíame y Dios ayúdame a ser ese oasis para mi hija? Y yo a veces quiero tener un cactus gigante para recordarme de ser oasis, para decir, mi hija está mal, yo tengo que ser ese lugar de donde encuentra agua, donde encuentra sombra, Seguridad. donde, exacto, que ella sepa que pueden ir hacia mí. Entonces, número 4, yo diría amor incondicional. Ay, el amor es muy difícil. A veces tenemos muchos conceptos sobre la palabra amor o qué significa, pero el amor incondicional, y si no saben cómo es, vean el ejemplo de Dios como Padre. Y con eso ya no tengo que decir mucho. Les dejo una cita bíblica también para que lo tengan ahí. 1 Corintios 13, 4 al 7. Yo creo que como padres tenemos que demostrar un amor incondicional hacia nuestros hijos, reflejando el amor de Dios, porque ese es el primer ejemplo de la persona de Cristo. Somos los padres para los hijos. Y qué lástima sería que perdamos ese privilegio nosotros y que él sea, no sé, la maestra de la escuela bíblica, o que sea el pastor o la esposa del pastor, que ellos sean ese ejemplo. Yo me moriría de la vergüenza si yo digo y Dios me dice, ¿y qué pasó? ¿Tanto tiempo oraste por él? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fuiste ese ejemplo? ¿Por qué no fuiste, o por qué no pudiste dar ese amor incondicional? ¿Verdad? Entonces yo, a veces en las noches yo como que medito mucho que cómo fue nuestro día, que fueron las cosas como que fueron irritando a él y que me fueron irritando a mí, ¿verdad? Así yo voy como pensando, yo voy anotando y así como para mejorar al día siguiente, y yo siento que a mí me ha ayudado bastante. Entonces también mantener esta perspectiva a la vista. Nosotros somos el primer ejemplo de la persona de Cristo a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿De un Dios amoroso, de un Dios paciente, o qué estamos dándole a nuestros hijos? No que nosotros nos creamos que somos Dios, ¿verdad? Para dejar esto muy claro, no es que yo me crea, soy Dios, no. Es que el Espíritu Santo a través de nosotros es ese ejemplo, ese primer ejemplo hacia nuestros hijos. Y el ejemplo de una vida piadosa. Como padres, nosotros no podemos estar provocando a nuestros hijos a ira. Yo sé que hay muchos papás que les da risa enfadar a los hijos al punto de verles su reacción, pero esto no está bien. Hay un versículo en Efesios 6:4 que nos dice esto. Y hay muy pocos pasajes que hablan hacia los padres, hay muchos hacia los hijos. Pero este es uno de esos que dice, y nosotros como padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor, no de ustedes. Nos toca disciplina, o sea, constancia, amor, paciencia, repetición, porque así es como aprendemos los seres humanos. La oración por nuestros hijos. Yo soy fiel creyente en la oración. Tenemos un episodio en nuestro podcast sobre la oración. Y bueno, Job es nuestro mejor ejemplo de un padre devoto que oraba por sus muchos hijos y todos los días y todo el tiempo, y dedicaba horas de su tiempo. A veces yo digo, wow, vi 2 horas de una película. ¿Cuánto tiempo oré hoy yo por mi esposo?
¿cuánto tiempo oré hoy yo por mi hija? Y ahí es cuando yo me humillo hacia mí misma y digo, wow, qué, qué poco amor y dedicación le tengo yo a mi familia, que no estoy orando por ellos. Tampoco digo que dejen de vivir sus vidas para estar orando, sino a veces yo mientras estoy haciendo la cena puedo estar orando, puedo estar meditando, puedo estar llevándolos, intercediendo por ellos. O cuando estoy, no sé, lavando los platos o poniendo la ropa a lavar o barriendo la casa. Yo creo que es como encontrar esos tiempos en el día a día, pero la oración para mí es muy importante. Yo sé que mis papás oraban por nosotros, yo sé, mi papá oraba por nosotros de camino a dejarnos a la escuela y yo me ponía mi mochila y decía, estoy lista. Mi papá oró por mí, nada va a pasar, nada malo va a pasar y si va a pasar estaba en el plan de Dios. Y como que eso a mí me llenaba y me hacía sentir. Y en la noche mi mamá oraba con nosotros y yo decía, todo va a estar bien, me tapo, duermo en paz. Yo me sentía protegida en eso, en la oración de mis papás, y me imagino que mis papás oraban por nosotros, aún cuando no estábamos nosotros presentes. Entonces yo creo que darle esa como sensación de paz a nuestros hijos a través de la oración es inigualable. Para mí no hay nada que se iguale. O que mi esposo me diga, hoy estaba orando por vos. ¡Ay! Que no me dé flores, que me diga eso. Ya con eso ya. Uy, me vuelve a enamorar. Sí. En especial en momentos de que uno está en el día a día que uno dice, uy, no, hoy no es mi día, hoy todo me ha salido mal y que alguien llegue, que alguien que uno ama tanto como un esposo llegue y le diga, mi amor, vieres que estaba orando por ti hoy. Ay, hasta ahí llegué yo, ahí ya me derretí. Yo creo que también para seguir con el siguiente punto, fomentar el respeto y la obediencia. A veces a nosotros se nos olvida que nosotros tenemos que ser de ejemplo aún en el respeto. Si nosotros no respetamos a ellos, ¿cómo van a aprender ellos a respetarnos a nosotros? A veces yo siento que por lo menos la crianza latina es yo soy el papá o yo soy la mamá y me obedece y punto. Y entonces como uno aprende el respeto, uno aprende a comportarse. Dominar. Exacto, uno aprende a comportarse de cierta forma en, ok, yo soy superior que esta persona, entonces usted me respeta a mí porque me lo merezco. O no, esa persona es más grande, o es mayor, o es mi abuelo, o es mi abuela, entonces yo tengo que respetar. Quién sabe qué significa eso, pero tengo que respetar. Aquí uno de los versículos para los hijos es Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Aquí es uno de los muchos que le habla hacia los hijos, pero todos somos hijos de alguien, entonces se aplica también, es como un círculo. En algún momento uno es hijo, en algún momento uno es padre, en algún momento, ¿verdad? Ese hijo nuestro tiene hijos y se convierte en padre, entonces a todos nos aplica. Yo creo que como último sería enseñarles a nuestros hijos o crear nuestros hijos a que desarrollen ellos una relación personal con Dios es fundamental. Como lo dije al principio, nosotros no podemos hacer las cosas por ellos. Nosotros lo que nos toca hacer es enseñarles a ellos cómo hacer las cosas. Enseñarles en una forma con amor y paciencia, siendo de ejemplo, si hay que ser de ejemplo, y dejarlos a ellos también equivocarse, porque también Dios nos deja equivocarnos a nosotros, Él nos da libertad, nosotros vamos aprendiendo, a veces somos cabezones, a veces nuestros hijos van a ser cabezones, la mayoría del tiempo lo van a hacer, es la naturaleza. Entonces, ayudarles a ellos a desarrollar esta relación personal con Dios. Yo creo que les puedo dejar 2 Timoteo 3:15 ahí como para que tengan de cómo desarrollar una relación personal con Dios, nuestros hijos, cómo enseñarles. Y aplicando estos principios, yo creo que como padres podemos criar a nuestros hijos de una manera que honra a Dios y que los va a preparar para una vida de fe y propósito. Y eso se va a traducir a un adulto que tenga fe, un adulto que sea respetuoso, un adulto que tenga propósito. Porque yo creo que lo más difícil para nosotros es crecer
Y como decía María Pau, una vez ve a los papás y dice, wow, yo quiero ser, no sé, lo que sea que los papás hagan. Porque para uno, nuestros papás son nuestros superhéroes. Y después uno va creciendo y uno va viendo y uno dice, pero mis papás al final del día tampoco eran gran cosa. O sea, uno empieza como a desenamorarse de los padres. Pero también uno empieza a ver, ¿y cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿y para qué estoy aquí? Entonces yo creo que enseñarles y prepararles para una vida de fe les da un propósito, les recuerda que somos parte del cuerpo del Espíritu de Cristo, que somos parte de la iglesia y que esto nos da un propósito más allá de nosotros. Entonces yo creo que estas cosas todas así, con un lazo grande, es el propósito de la vida de ellos. Sea en lo que Dios los use a ellos, pero ese es el propósito que uno les va dejando. Y yo creo que no hay nada mejor como mamá que saber que mi hija va a sentir y va a saber que tiene su propósito y que ese propósito está en las manos de Dios. Así que, bueno, yo creo que ya hablé mucho. No es necesario, la verdad. Sí, es que ese tema es... tema y eso es, bueno, es que no me canso de repetirlo. Es lo importante siempre estar sentados en la Biblia, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro episodio? Principios bíblicos. Entonces, sí, porque ahorita hay muchos estilos de crianza, hay muchas opiniones demasiado. Y es muy difícil que nosotros no las veamos o no las intentemos absorber, porque es lo que estamos viviendo, pero es lo bueno de escuchar como este tipo de episodios, también libros y sobre todo recurrir a la Biblia, decir, bueno, ¿qué hago para intentar criar a mis hijos en estos principios bíblicos que debo tener? Y creo que con todo lo que decía Sofía, me recalcaba algo que nos decimos mutuamente con mi esposo, que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a llamar a cuentas también por nuestros hijos y va a decir, mientras estuvo en tus manos, ¿qué hiciste con tus hijos? Entonces sería muy lindo de nuestra parte decir, bueno, mientras estuvo en mis manos, yo le inculqué estos principios bíblicos, yo lo guié, yo hice todo a mi alcance. Y sí, todos tomamos decisiones y como decía Sofía, tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, que tienen que tomar decisiones, tienen que hacerse responsables de sus consecuencias, que pueden haber consecuencias buenas y pueden haber consecuencias malas, pero que desde que esté en nuestro ámbito como papás, poder enseñarles y darles todas las herramientas posibles para que esas decisiones les den unas consecuencias buenas. Entonces, algo que admiro mucho de mi mamá es que me decía, ya oro por eso, y luego mi suegro, y ya oro por eso. Entonces, ¿por qué no oras o por qué no lees de pronto tal libro de la Biblia o tal versículo? Y no era como imponiendo, sino ¿por qué no tal vez haces eso? Es como papás brindándote las herramientas bíblicas para que tú tomes la decisión. Porque algo que decía también Sofía en la crianza es como no imponer, no abusar y tampoco adoctrinar como vemos que lo hacen algunos padres, que por no querer imponer alguna religión están adoctrinando no tener ninguna religión. Entonces es como no es adoctrinar ni para un lado ni para el otro, sino poder darle todos los fundamentos a nuestros hijos para que su creencia sea por ellos, no porque mis papás siempre lo fueron, entonces yo también tengo que serlo. Porque mis papás me llevaban los domingos, entonces no me quedo de otra. No, es poder decirle, o sea, realmente como el sentimiento que dice Sofía, o sea, yo sentía que si mis papás oraban yo iba a estar segura y ya después lo descubrí que si yo orando me siento segura, lo vi, lo apliqué y en esto creo, o sea, realmente es real, no es que solo porque por años se ha hecho lo mismo. Entonces eso no es porque es parte de la rutina del día a día, exacto. Qué importante. Entonces eso me parece súper importante y bueno, esto de crear los hijos con principios bíblicos implica una combinación casi perfecta de enseñanza, de ejemplo, de amor y disciplina, como encasillando todo lo que nos compartió Sof, y todo esto guiado a las enseñanzas de la Biblia y nuestra fe en Dios.
Esta crianza no solo busca formar buenos ciudadanos, esta crianza también busca, y es su principal objetivo, criar fieles seguidores de Cristo, prepararlos para enfrentar los desafíos de la vida con una fe sólida, que su fe no sea hueca, sino que van a tener todos estos principios bíblicos para enfrentar el mundo y decir, yo hago esto porque es lo que creo. Y yo sé que cuando nos aferramos tanto a algo y vienen a atacarlo, no nos sentimos como, ay, ya, me rindo, sino decir, no, yo realmente creo en esto, y es lo importante de enseñarle a nuestros hijos. O sea, pueden venir muchas cosas, pero lo que tú crees, eso tiene que prevalecer y poder, vuelvo a una palabra que dije en el episodio anterior, poder validar eso, de que podamos creer en Dios y tener esa seguridad que como padres hicimos todo lo posible. Estaba leyendo unos libros para este episodio y decía, hay muchos ejemplos de padres, ¿no? Y en un libro que quiero recomendarles ahorita, hablaba de Eva como mamá, y decía esa parte, bueno, fue la primera mamá en el mundo y la primera mamá que perdió un hijo que mató a otro hijo. O sea, imagínense como mamá, cómo se sentiría ella, ¿no? Es decir, tal vez, bueno, tengo que hacerme responsable de mis consecuencias, pero por más que esto como mamá instruyó a sus hijos a alabar a Dios, a amar a Dios, y sus hijos estaban en esto, ¿no? Pero ya cuando llegó, pues, este hecho donde un hermano mata a otro hermano y es el primer asesinato registrado en el mundo, como mamá se sintió, ¿no? Y ahí es lo que voy, o sea, obviamente van a venir sentimientos de culpa por cosas que hacen nuestros hijos, pero que esté todo nuestro alcance a guiarlos a los principios bíblicos, cosas que ellos puedan tomar buenas decisiones, enseñarles la verdad y enseñarles el amor de Dios, enseñarles todas estas cosas para que cuando vengan estas situaciones poder también entregárselo a Dios, porque no, incluso aunque somos papás, no somos dueños de nuestros hijos. Digamos, soy dueña de mi celular y lo puedo soltar, lo puedo botar, le puedo cambiar el forro, le puedo cambiar el vídeo. Pero con mi hijo no voy a hacer eso toda la vida. Ahorita tal vez que esté pequeño puedo decir qué ropa se puede poner. Pero ya casi se acaba. Ya él va a escoger por él. Sí, puedo decir ahorita muchas cosas de su vida, pero él ya está creciendo y va a tomar las mismas sus propias decisiones. Entonces, ahorita en este corto tiempo quiero hacer todo lo posible y creo que es nuestra oración. Y también animo a las futuras mamás y a las presentes mamás a orar por sus hijos y que Dios les dé la sabiduría para instruirlos y darles todas las herramientas posibles. Bueno, como libro quisiera recomendar este de Josh McDowell, de Papás Comprometidos. Va para papás, para mamás en general, y me gusta mucho porque es ese compromiso que debemos tomar como papás para instruir a nuestros hijos. Y cada capítulo es un compromiso. Entonces no es como capítulo 5, capítulo 6, sino compromiso 3, compromiso 8. Entonces me gusta mucho porque son papás comprometidos. Y quisiera recalcar y leerles algunos capítulos que para mí fueron el compromiso 5 es: haré mi mejor esfuerzo para inculcar una autoestima que no sea egoísmo. Ese para mí dije, wow, también la autoestima de nuestros hijos está en nuestras manos. Y el compromiso 9 dice: haré mi mejor esfuerzo para presentar las razones de nuestra fe. Porque al fin y al cabo la salvación es individual, entonces yo no puedo adoctrinar a mi hijo a que sea salvo. Y en algún momento va a escoger su decisión propia. Te va a decir, sí, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y quiero que esa sea mi fe. Pero algo que también me reconforta de este libro es que dice: haré mi mejor esfuerzo. O sea,
todo lo que dependa de mí lo haré, para que luego no venga este sentimiento de culpa. Y ahí es cuando me recuerda a Eva. Yo sé que de pronto Eva como mamá hizo su mejor esfuerzo. Entonces es como también hay una palmadita aquí en este mundo duro como papás, ¿no? Sí. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Por último, este libro me lo regaló, bueno, sí me lo regaló y me lo recomendó una amiga muy especial. Es de Gloria Furman, no sé si se pronuncia así. Bueno, no, creo que no, porque es estadounidense. Y se llama Dar a luz con esperanza. Está especialmente recomendado para mamás. Me lo recomendaron recién di a luz, porque son muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo de mamás, hormonalmente, sentimentalmente y todo. Y los sentimientos locos, hormonas locas. Sí, y hay un episodio que habla sobre Eva, y de aquí es donde saqué esta referencia, ¿no? Y dice, el episodio, estoy con episodio porque estamos grabando el capítulo de donde habla de Eva, dice los dolores del parto, de la muerte, también habla cuando mamás pierden a sus hijos, pero siempre lo enfoca al evangelio, ¿no? Hay uno que dice el evangelio es la cura definitiva para la epidemia del aborto, se llama esto. Entonces, bueno, ese es otro episodio que podríamos grabar, pero va enfocado para mamás y dar luz a nuestros hijos, porque no es solo el hecho de cuando nacen nuestros hijos físicamente, sino constantemente dar luz. Y esa referencia me gusta mucho, ¿no? Como principios bíblicos, dar a luz, o sea, dar la Biblia, dar quién es luz. Entonces, como reuniendo todo lo que nos comenta Sof, los consejos que nos dan Pau, que también todas fuimos, en algún momento no fuimos mamás y también queremos aprender, orar por nuestros hijos, entonces nuestros futuros hijos. Que días en un aconsejamiento que estábamos dando le dijimos a una persona, ¿y tú estás orando por tus hijos? Debo orar por mis hijos. No, ni siquiera estoy casado, ¿verdad? Entonces como que, no quiero todavía orar por mi esposa. Y sí, es importante. Ay, Dios. Orar por nuestros hijos también futuros. Y también cuando ya somos mamás o papás, orar por los futuros yernos o nueros. Wow, sí. Estoy preparada para eso. Futuras parejas. Ay, a mí me cuesta todavía orar por eso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, pero, o sea, como que mentalmente sí, de pronto digo, no estoy preparada, pero cuando uno entra como a ese momento de oración, sí, como el Espíritu Santo es necesario. Lo guía a uno en el momento. Prepara todo lo que esté para que también tu pareja pueda escoger, tu hijo pueda escoger una buena pareja. Pero sí. Y yo creo que fundamentos sólidos para que haga una buena decisión. Sí, total. Yo creo que es sumamente necesario. Y también me encanta todo lo que comparten, porque sé que es una lucecita de esperanza para muchas mamás que tal vez han vivido muy cargadas, sintiendo que todo es su responsabilidad y que las consecuencias de ya un hijo adolescente en caminos que tal vez no eran los que querían. Y muchas mamás se culpan por esto, ¿verdad? Y aunque sí, es obvio que tenemos mucha responsabilidad sobre nuestros hijos, hay algo muy importante por entender, y es que Dios tiene un plan con cada uno de ellos. Y ese plan de Dios es irreversible. O sea, nosotros podemos instruir, podemos fomentar esas semillitas, muchas semillas de muchas áreas, muchas cosas, pero al final la vida de cada bebé, de cada nuevo ser en este planeta es conforme al propósito de Dios. Y creo que algo que me encantaría animar a las mamás que tal vez están escuchando esto y ya son mamás de adolescentes o de niños que ya superan los 10 años, que aún hay esperanza, si tal vez no lo pudiste hacer cuando eran bebés, de que puedas compartirles de Cristo. Si tú conociste de Cristo hasta ahora, o hasta ahora estás aprendiendo de un poco de Dios, y dirías como, ¿por qué no supe esto antes? Sé que a muchas les ha pasado, aún hay esperanza. O sea, a veces pareciera que es demasiado tarde, pero en lo personal, yo no fui instruida bajo la Biblia cuando era niña. Y es algo que es triste, ¿verdad? Porque qué bueno, y cuánto me hubiese evitado. O sea, cuánto me hubiese evitado pasar si desde pequeña me hubiesen instruido en la palabra de Dios.
pero Dios tenía un plan conmigo aún así, para que usara todos mis pecados, todos mis errores, para luego ayudarme a ver la necesidad que tenía de Él. Y yo llegué a conocer de Dios a mis 20 años. Entonces fue como que ahora yo soy la hija que ora por sus padres para que ellos sean salvos, para que ellos conozcan de Cristo. Y es como que papeles invertidos, pero vale la pena. Y no es tarde. Yo creo que con nuestro ejemplo es mucho más que suficiente. Con nuestro ejemplo, con hablarles, aconsejarles, sentarnos, y yo creo que lo más importante ya cuando son adolescentes es convertirnos en ese mejor amigo de nuestros hijos. Ese mejor amigo que lo acompaña, que... Y ahí, Pau, con lo que me dices, con lo que nos dices, se me viene también a muchas personas, y lo digo personalmente, porque lo hemos visto en nuestra iglesia, que dicen, es que yo no lo hice bien cuando mis hijos estaban pequeños y ahora ya son grandes, se fueron de casa y ya perdí a mis hijos y ya no me quieren ni escuchar. Dios, y es algo total. Duro que como padres también muy duro. Se puede vivir, ¿no? Pero tampoco se rindan porque ustedes, le hablo especialmente como a sus papás, de no rendirse porque Dios no les ha quitado el título de papás. O sea, nunca se deja de ser papá. Así tu hijo tenga 100 años, tú sigues siendo papá. Y así mismo, tu hijo también te sigue viendo. Entonces también ahí nunca es tarde para... Tal vez no puedas ya sentarlo en tus piernas y leerle la Biblia, tal vez no puedas ya tú llevarlo de la mano para la iglesia, tal vez no puedas hacer eso, pero tus hijos sí van a estar viendo que tú te estás sentando a leer la Biblia, que tú estás aplicando esa lectura de la Biblia, que es como lo más importante, y que tú estás yendo a una iglesia. Entonces aún tus hijos te están viendo, y orar por esos hijos. Entonces también, de que tal vez tus hijos ya no te escuchen, tú sigues siendo papá. Dios todavía te tiene esa tarea a ti. No es como que ya se fueron de mi casa y ya, obviamente, si hay límites, pero seguimos siendo papás toda una vida. Qué bueno. Sí, creo que eso es súper importante. Y la oración, de verdad, si no han escuchado nuestro podcast sobre la oración, mejor dicho, tienen que hacerlo muy pronto, porque es tan necesario que podamos orar por nuestros hijos o por esos familiares jóvenes que tal vez... Yo conozco muchos en mi familia, a mi alrededor, que no fueron instruidos en los caminos de Dios. Y llegar ahora que tienen 16, 17 años y hablarles es como un poco chocante, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan con ellos, y puede que en algún momento, aún estando lejos de los papás, Dios ponga a alguien que les pueda ayudar a restaurar ese pasado, esos errores, pecados, y que puedan ahora iniciar una nueva vida. Así que no perdamos la esperanza que el Dios creador de todo, perfecto, que no comete errores, afortunadamente es el que guía nuestras vidas. Así que sí, eso es todo por mi parte. Bueno, yo creo que con estos consejos vamos cerrando este episodio. Ya sea si son papás o están soñando con ese hermoso y grandioso día. Esperemos que este episodio fuera de muchísima bendición para ustedes, como lo fue para nosotros prepararnos y hablarlo. También les invitamos que nos den un like, que nos dejen algún comentario, o si tienen cualquier duda o pregunta, que no olviden que nos pueden encontrar en Instagram como Esposas Piadosas. Y también los invitamos a que nos sigan ahí, ya que subimos más contenido relacionado a cada episodio, tal vez el versículo clave, como para volver a revivir, o tal vez poder compartirlo con alguien más, y así no se pierdan de nada. Pueden escucharnos en nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts como Esposas Piadosas, y en YouTube en el canal de nuestro productor, Más que la Miel. Y bueno, sin más, nos vemos en 15 días. Bye.